Bienvenido a compartir un tiempo con la palabra del Señor. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Hoy quiero compartir un tema que he intitulado 7 principados que atacan la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero leer primera de Pedro 5:8 que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es un poderoso guerrero y Él llama a hombres y a mujeres para que tomen su lugar en el frente de batalla, y Él les imparte de su naturaleza guerrera para que puedan estar en el terreno de batalla, estar de pie y creer que Dios ya les ha dado la victoria. Y no es una guerra convencional, sino más bien una guerra espiritual. Y es por eso que nosotros no contamos con fuerza humana, sino con armas espirituales que son poderosas en Dios, para que podamos librar esa guerra contra espíritus de las tinieblas. Para eso, nosotros necesitamos tener una mentalidad de guerra espiritual y prepararnos en esa área de guerra espiritual. El enemigo va a tratar de sembrarnos el terror y la duda para que no seamos efectivos en esa guerra que estamos librando todos los días. Y es una guerra, hermanos queridos, que es una realidad espiritual. Él no quiere que nos preparemos en esa área. Satanás está gozoso de que las personas ignoren la realidad de la guerra espiritual. Entonces por eso es que él va a tratar de sembrarnos terror y duda, para que no seamos efectivos en esa realidad espiritual. Saúl e Israel, ellos temblaron delante de Goliat, porque el enemigo logró encadenar sus mentes. Pero un jovencito llamado David tenía una mentalidad de guerrero que no la desarrolló en el pueblo de Israel, sino que la desarrolló en el campo mientras él pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Por eso él mató un oso, luego mató un león. Entonces su mente estaba impregnada de la palabra de Dios y él sabía que él había sido ungido por el profeta Samuel como el ungido de Jehová. Y la victoria en la guerra espiritual estaba reservada para los ungidos del Señor. Por eso la Biblia dice en Isaías 10:27 que el yugo se pudre a causa de la unción. El yugo no se puede podrir con estrategia humana, con estrategia de hombre, sino por medio de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Nada va a suceder, no importa que griten, que zapateen, que hablen duro, que reciten versículos de la guerra espiritual. Si el Espíritu Santo no es una realidad en nosotros, si el Espíritu Santo no hace a Jesús real en nuestras vidas, no va a funcionar nada. Dice la Biblia en Hechos 10:38 que el Señor fue ungido por el Espíritu para echar fuera demonios, para sanar enfermos y liberar a los oprimidos por el diablo. Así que mucha gente busca al Espíritu Santo por su unción, por su poder, pero el Espíritu Santo no es una unción, no es un poder, no es una influencia, no es una palomita blanca, no es una llama de fuego. El Espíritu Santo es una persona
una persona, así como lo es el Padre y lo es el Hijo, es una persona. Mientras no lo conozcamos como persona, no vamos a tener éxito. Ahora, cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo como la persona, Él es el dueño de la unción, del poder, de los milagros, de la liberación, de toda esa obra portentosa que solo Dios puede hacer. Entonces, Dios nos ha entregado ese privilegio de predicar el Evangelio del reino de los cielos en esta tierra, y para cumplir con la gran comisión, entonces tendremos que librar grandes batallas contra principados y potestades del infierno que están ocupando naciones, pueblos enteros y hasta continentes del mundo. Entonces, hay quienes han dicho que no hay una guerra espiritual, pero nuestra lucha es contra seres espirituales, no es contra el hombre, no es contra sangre y carne. Entonces, por eso nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad. Quiere decir que es una guerra espiritual. Y el que niega esa realidad, pues, ya está vencido, porque nosotros fuimos llamados para pararnos en la brecha. Dice la Biblia en el libro de Jeremías que nosotros somos armas de guerra en las manos de Dios. Entonces tenemos que defender nuestras naciones que muchas veces están bajo el control de gobernantes de las tinieblas, óigame bien, por el derecho legal que le han cedido a Satanás por causa del pecado, la idolatría, el ocultismo, la corrupción y toda clase de obra diabólica. Jeremías 1:10, ahí Dios le dice a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Y termina diciendo: para edificar y para plantar, para poder edificar el reino de Dios e implantar el Evangelio de Cristo, fundamentarlo en un lugar. Primero hay que destruir, hay que arruinar y hay que derribar. Eso quiere decir que tenemos que enfrentarnos a potestades que son las que están destruyendo, que son las que están arruinando, que son las que están derribando toda obra buena, para establecer toda obra inicua. Tenemos que derribar esos espíritus para poder implantar el reino. Tenemos que limpiar la atmósfera, los aires, el segundo cielo y la tierra de esos espíritus del diablo. Entonces, así como la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, también Satanás tiene espíritus poderosos, destructivos, sobre los que él ha fundamentado su obra de las tinieblas. Satán y sus demonios siempre estarán atacando y tratando de destruir o de detener la obra de Dios en la tierra. Por esas razones es necesario que los cristianos, y sobre todo los que estamos llamados al ministerio de la predicación de la palabra, a conocer la organización de las tinieblas, cómo operan esos demonios, cómo podemos enfrentarlas y cómo podemos vencerlas, con qué armas nosotros contamos para vencer en esta batalla. Entonces, el propósito de estas potestades es destruir. Esa es la naturaleza de ellos, porque es la naturaleza de Satanás. Destruir viene de la palabra griega belimat, que quiere decir destruir algo que sirve para que nunca más sea útil. Una persona que está bajo la influencia de un demonio va a ser un instrumento perfecto para la destrucción de otros y de esa misma persona. De esa misma palabra belimat
es que viene la palabra Apolión y Belial, que significa maligno. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 13, capítulo 12, versículo 3, ahí aparece un dragón escarlata con 7 cabezas. Bienvenido a los que se están conectando. Aparece un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Entonces, Satanás tiene 7 espíritus inmundos que trabajan en la manifestación del reino del mal en la tierra. Entonces, el enemigo estuvo en el cielo y él sabe muy bien cómo es la operación en el cielo, cómo Dios tiene organizado su reino, y entonces él organizó su reino imitando la manera como Dios organizó su reino en los cielos. Apocalipsis 5:6, ahí dice: y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y no es que hay 7 espíritus santos. No es que hay 7 espíritus santos, simplemente es la manifestación, la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo en la tierra, porque el Espíritu es el Espíritu de Dios y es omnipresente, está en todos lados. En el Salmo 139 habla de la omnipresencia de Dios. ¿De dónde me esconderé de tu Espíritu? En todos lados está Él. No hay un palmo, no hay un milímetro en la tierra que no esté bajo el conocimiento del Espíritu Santo. Entonces el Señor, el Padre, le dio a Jesús, su Hijo, los 7 espíritus que se manifiestan en toda la tierra. Eso está en Isaías. Entonces el diablo también utiliza esta estrategia y fundamentó su reino sobre 7 potestades que trabajan día y noche, óigame bien, para gobernar el mundo y destruir a la mayor parte de la humanidad y llevárselo con ellos al lago de fuego, porque no quieren irse solos. Pero principalmente estas 7 potestades dirigen sus ataques contra los ministros que se mueven bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Ellos no atacan a toda clase de ministerio, no atacan a toda clase de congregación, ni de concilio, ni de iglesia. Atacan a aquellos que están llenos de Dios y que son y representan una amenaza para su reino de tinieblas. Del Señor viene esa estrategia de la guerra espiritual. Usted lee el libro de Josué capítulo 7, cómo el Señor le dice a Josué cómo iban a caer los muros y qué era lo que iba a hacer. Siempre él dirigía la batalla. Por eso usted ve que los sacerdotes llevaban siempre el arca de la alianza, el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Lo que garantiza una victoria en cualquier batalla es que el Señor esté con nosotros, porque Juan capítulo 15 dice que sin Él, apartado de Él, nada podemos hacer. Y yo quiero hablarle ahora de 7 cosas puntuales con las que Dios tiene guerra. En el Antiguo Testamento, estos 7 principados gobernaban 7 naciones que eran muy poderosas para los días en que Israel tenía que conquistar la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2, dice que esas naciones que estaban bajo la influencia de estos 7 principados eran los heteos, los gergeseos,
los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Pero yo quiero denunciar quiénes son estos 7 pilares de las tinieblas en el día de hoy. Estas potestades son espíritus inmundos, muy poderosos, de un alto poder destructivo, y estos son los que se encargan de dirigir la propagación de toda suerte, de toda clase de obra tenebrosa y de actividades inmundas. Y hay una palabra usada en el Antiguo Testamento y que en la ley de Moisés era usada para describir toda esa práctica de inmoralidad y todo culto y rito considerado por Dios como ritos inmundos y paganos. Y esa es la palabra toeva hebrea, que quiere decir abominación, que quiere decir asqueroso, inmundo, repugnante, detestable. Eso es lo que quiere decir toeva. Y esa es la fuerza que mueve a los hombres. Es una influencia, es una unción satánica que mueve a los hombres a cometer toda clase de obra abominable e inmoralidad y pecado delante de Dios, pero que tiene su principal interés en corromper la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dios bendiga al hermano Salvatore allá en Italia. Dios te bendiga, varón. Estas 7 potestades son muy fuertes, son las 7 potestades más fuertes, depravadas, peligrosas y malvadas que el hombre se puede imaginar. Yo, como profeta de Dios, estoy hablando esto y no es fácil. Hace poco estaba dando un seminario a una confraternidad de demonología y sufrí toda clase de ataques, previo y después del seminario. Entonces, hay 7 potestades que son las más fuertes y depravadas, y yo quiero hablar de eso. Azazel, Belcebú, Leviatán, Mamón, Belial, el Anticristo, Apolión. Estas son, yo la considero como las 7 cabezas del dragón de Apocalipsis capítulo 12. Entonces, vamos a ver cada una de estas potestades, de estos ministros del infierno, cada uno de estos principados infernales que están operando en la tierra. Vamos con Azazel. Este nombre, Azazel, significa oscuro y es un espíritu de pecado. Es un espíritu que, como los hombres están bajo esa oscuridad de las tinieblas, no les resplandece la luz del Evangelio de Cristo, no consideran que hay una vida después de la muerte, no saben que hay un infierno que les espera a todos los que mueran en pecado, y que la ira de Dios se mueve sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que hacen toda clase de abominación en la tierra. Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Entonces, este Azazel es un demonio que enseña, óigame bien, y promueve la hechicería y toda clase de obra ocultista, y también su nombre significa forjador de armas. Entonces, contra esta actividad de Azazel es que Dios prepara a sus hijos para que esas armas que Él prepara, que Él forja, no les afecte. Eso está en Isaías 54:17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El que
forja armas es este demonio. Bendito sea, así como el Espíritu Santo nos dota de armamentos espirituales, este demonio de Azazel es el que forja armas que van a ser dirigidas contra la obra del Señor, contra los ministros del altar y obviamente contra el mundo entero. Pero el mundo no tiene, una persona que no conoce a Dios, no vive para Dios, no está bañada en la sangre de Cristo, no tiene ningún tipo de protección contra ellos. Pero nosotros, los que estamos lavados por la sangre de Cristo, dice la Biblia que el enemigo vendrá contra nosotros por un camino, pero por 7 caminos huirá de delante de nosotros. Eso es Biblia, hermano. Entonces, este principado también siembra el odio y la envidia entre los hermanos. Este fue el principado que incitó a Caín a aborrecer a su hermano Abel, a tener envidia, y a la final se levantó y lo mató a su propio hermano, a Abel. Entonces este demonio fue quien enseñó a los seres humanos desde la antigüedad a fabricar armas. ¿Para qué? Para que se mataran unos a otros. Si Albert Einstein se arrepintió después que pudo descubrir la fórmula de energía es igual a masa por aceleración, porque de ahí, de esa fórmula, pudieron inventar la bomba atómica. La palabra átomo significa sin división, pero ya eso no tiene efecto porque el átomo fue dividido en varias partes, en 400 y tantas partes, para poder que se produzca la fricción atómica. Pero yo no voy a hablar de eso, yo hablé de la palabra de Dios. Entonces, este principado es el mismo que está dirigiendo la fabricación y la distribución y comercialización de armamentos de destrucción masiva, porque esa es la mentalidad del diablo: matar, robar y destruir, como las armas nucleares y las armas biológicas. Este es el ángel caído que opera en esas dimensiones de maldad. Ese es un ángel caído que está dirigiendo la fabricación de armamentos de destrucción. Entonces, este conocimiento armamentista era conocido solamente por los ángeles que fueron echados del cielo en la rebelión contra Dios. Por eso dice la Biblia que en el orden eterno no se van a adiestrar malos hombres para la guerra, ni se prepararán para la batalla. ¿Por qué? Porque el Señor en su reino traerá verdadera paz perdurable, como lo dijo el profeta Daniel. Entonces, este ángel caído, Azazel, junto a otra potestad llamada Shamyasa y otros ángeles de la misma clase, fueron los que se allegaron a las mujeres en la antigüedad, y como resultado se dio origen a los Grigori, que significa los valientes o los que no duermen. Por eso la palabra de Dios dice que el diablo nos acusa delante de Dios día y noche, pero gloria a Dios que también la palabra de Dios dice que no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Que nosotros tenemos quien nos cuide de día y de noche. Entonces también Azazel reveló a los hombres los fundamentos de la alquimia y de la metalurgia, y a las mujeres este ángel caído les enseñó el arte de la hechicería y de la preparación de pócimas mágicas para seducir a los hombres.
Mire, a mí me ha pasado. Hay personas que han venido a mis campañas, mujeres que han sido revestidas de una unción terrible. Y he tenido, y Dios, gloria a Dios que me lo ha revelado, y Dios me ha permitido enfrentarle, echarlo fuera. Pero son demonios que ungen a mujeres para seducir a los hombres. Este demonio dirigía muy perfectamente a Jezabel. Por eso dice Apocalipsis que Jezabel seducía a los santos del Señor, a sus hijos, a cometer pecados de fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso está en la Biblia, hermano. Entonces, estas depravaciones que fomentaron estos demonios y sobre todo Azazel, a la cabeza de estas legiones del diablo, fue la que precipitó el diluvio universal, la que hizo que Dios se arrepintiera de haber creado hombre alguno. Y con ese diluvio universal, Dios iba a acabar con aquella generación maligna que de continuo, dice la Biblia en Génesis, que era su pensamiento solamente el mal. Ellos no pensaban en otra cosa sino en la maldad. Tenemos que entender que algo está pasando en esta generación final que estamos viviendo. Tanta maldad, depravaciones, violencia, muerte, crímenes, asesinatos, los más grotescos. Entonces, este es un ángel caído de alta jerarquía y viene con el espíritu de pecado directamente contra los ministros del altar para corromperlos con celos ministeriales, con envidia, y los incita a levantarse contra otros ministros y otros ministerios. La misma operación que aplicó con Caín. Entonces, créalo, amados hermanos, que detrás de todo pecado en el altar, detrás de toda contienda, división, se encuentra este principado infernal. Si tú no buscas unión, estoy hablando de unión verdadera, no estoy hablando de un ecumenismo humano, estoy hablando de la unidad verdadera, como dice 1 de Juan 1:7, que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú no fomentas, no eres un predicador de la unidad, del amor fraternal, como la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, este demonio está operando en tu vida o está operando en el lugar donde tú no consigues una coinonía verdadera entre los hermanos. Entonces podemos ver, queridos hermanos, cómo están cayendo multitudes, hermanos, de ministros del Señor que están trayendo bochorno, vergüenza al Evangelio del Señor Jesucristo. Y también las divisiones y las barreras denominacionales. Es alarmante, hermano. Esa visión parcelera que tiene mucha gente que cree que de las paredes de su congregación hacia adentro o del rótulo del concilio hacia adentro están los verdaderos y que fuera de esas paredes no hay otros hermanos lavados por la sangre de Cristo. Ese es el demonio que es sectario, que sectoriza, que convierte a la iglesia en cubículos irresponsables. Y ese es un problema, y yo sé que Dios va a derribar las barreras denominacionales que nos han hecho daño por tantos años. Es hora de conocer de estos temas y hacerle frente a estos principados infernales y sobre todo a este demonio de Azazel y vencerlo en el nombre de Jesucristo
con el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, pero tienes que conocer la palabra. Y no solamente conocerla, vivirla. Porque la palabra sola no funciona. Hay otras religiones que usan la Biblia. Yo he visto brujos que usan la Biblia. Nada funciona. Eso no funciona. Porque esa Biblia, esa palabra necesita de un Espíritu Santo que la vuelva viva y la mueva. Es el poder del Espíritu Santo en la palabra. Entonces, necesitamos conocer esto. La segunda potestad es Belcebú. Su nombre significa el Señor de las moscas. Esta es una potestad de religiosidad. Señor de las moscas significa. Es una potestad diabólica que promueve los ritos religiosos, las festividades religiosas paganas, las tradiciones religiosas. Por eso los religiosos de Israel en los tiempos de Jesús, cuando vieron que Jesús estaba echando fuera demonios, ellos dijeron, eso está en Lucas 11, 14 y 15, que el Señor echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, este demonio opera en las congregaciones, óigame bien, que se lo permitan, donde no hay visión espiritual, donde no hay una vida práctica espiritual, donde nunca se ayuna, donde no hay vigilias verdaderas, donde no hacen clamores, donde la gente no se santifica, donde no se enseña la palabra de Dios, donde no se levantan vallados alrededor del pueblo. Entonces, donde se lo permiten, es que opera este demonio a través de falsos dones del Espíritu Santo. La adivinación opera en las congregaciones como que si fuera palabra de ciencia, y sobre todo opera con ritos religiosos y de falsa doctrina, por supuesto. Entonces, esta potestad de corrupción, de inmundicia, opera en el mundo espiritual. Entonces, una de las plagas que el Señor envió a Egipto era precisamente la plaga de las moscas. Y dice que contaminaron y atormentaron a todo Egipto. Y llegó esa plaga de moscas al palacio del faraón, porque era Jehová Dios humillando a Duaur, que era el dios de la mosca, que el trabajo de este dios egipcio pagano era de mantener el rostro del faraón limpio y purificado. Imagínese usted las moscas en la cara del faraón, no pudo hacer nada, porque este es un demonio de inmundicia, es un demonio de toda obra impoluta, y opera como una falsa santidad, óigame bien, y una falsa pureza en los que caen bajo el control de este demonio. Porque según Duaur era el que se encargaba de mantener el rostro del faraón purificado. Entonces, este demonio opera en muchos creyentes que están en pecado, pero les hace creer que lo que están haciendo no es tan malo, que Dios no se ofende. Los vuelve hipócritas, así como los fariseos, que eran blancos por fuera, pero por dentro estaban llenos de toda malicia, de toda carroña, de huesos de muertos. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. Me tomé este tiempo porque el Espíritu Santo, desde esta mañana estoy en esto, orándole a Dios para poder hablar de esto, y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y por eso yo sé que yo sé que la palabra de Dios está alumbrando los rincones oscuros de tu mente, de tu corazón. Porque el Evangelio no es solo ir a la iglesia, aplaudir y dar gritos de júbilo
Estamos en un mundo espiritual donde hay una guerra constante, perenne, contra el mundo de las tinieblas. Y esa guerra será hasta que estemos en el cielo o hasta que nos muramos. Alabado sea el Señor. Yo no entiendo italiano, pero creo que ahí dice un abrazo, hermano José, de parte mía. Dios te bendiga. Leviatán, vamos con Leviatán, hermano. Vaya tomando nota en su corazón. Leviatán significa enrollado, retorcido, así como la serpiente que se enrolla, tortuosa. Este es una potestad de expansión, una expansión que no está promovida por Dios ni por el Espíritu Santo, sino por el orgullo, por extenderse a otro lado para contar números, para sembrar kioscos denominacionales y no para verdaderamente alcanzar las almas para el Señor. Esta es una potestad también de orgullo. Su nombre en el castellano significa guirnalda, que es una corona abierta, tejida de flores, de hierba o de rama, con que se ciñe la cabeza. Entonces, este demonio, esta potestad, es la que ejerce dominio en muchas naciones, como la ejerció en el pueblo de Éfeso, en los días del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, versículo 34, que dice la Biblia que el pueblo de Éfeso, cuando supo que Pablo era judío, dice que gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los efesios. Entonces, y dice que trajeron guirnaldas, el mismo demonio con otro nombre. Trajeron guirnaldas, o sea, donde se honra. Mire, inclusive le llevan flores, le llevan ramos de flores a demonios como Changó, Batalá, Yemayá, Orula, Ochun, a Ogún, Eleguá, a Babalú, a Ye. Le llevan flores a muertos que están adorando. Le llevan ofrendas florales. Yo no estoy hablando de las ofrendas florales a las personas que fueron próceres de las naciones, que perdieron su vida para traer liberación a los pueblos. Yo no estoy hablando de eso, porque la Biblia dice que hay que honrar al que merece honra. Pero hay quienes están haciendo esto en el sentido idolátrico, rindiéndole culto a este demonio y a los muertos. Entonces, la palabra que los efesios dice la palabra que los efesios le traían a este demonio guirnaldas. Entonces, este es un demonio ante el cual todo ministro del Señor corre peligro. ¿Por qué? Porque el ministro del Señor es su blanco preferido. Este es el demonio de orgullo que ha contaminado y ha derribado a muchos ministros hoy en día. Hace que se les suba el ego por causa de las grandes edificaciones, los templos monumentales, lujosos que tienen los bienes materiales, y muchos están bajo la influencia de Leviatán. Hay gente en los altares que les gusta que los domingos les lleven sus guirnaldas de alabanza y de adoración. Hay quienes hasta se hacen besar las manos, se hacen besar los pies. Eso allá afuera, hermano, en la idolatría, pero eso también está pasando
dentro de la iglesia del Señor. Muchas veces se critica a los católicos porque van y adoran y besan al Papa, que es un hombre pecador, blasfemo, que dijo que Jesucristo y Satanás son hermanos y que Jesucristo murió como un idiota. Así lo dijo en la cruz del Calvario. Si la Biblia dice, bendito sea el Señor en Hebreos 2:14, que Él se hizo un hombre, tomó un cuerpo de muerte para vencer por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, el cual es Satanás. Y Colosenses 2:15 dice que Él avergonzó, destruyó y desnudó y exhibió públicamente en vergüenza a todos los principados del infierno. Pero bueno, eso es para que usted entienda. Yo he visto, hermano, que hasta le besan los pies. Lo he visto, querido hermano. Qué blasfemia, hermano. Esos son los leviatanes, hermano. Esos están bajo la influencia de esta potestad. Vamos a hablar de Mamón. Este es un espíritu de riquezas. Mateo 6:24 habla de eso. Este espíritu, hermanos queridos, además se lo voy a leer. Mateo 6:24, para que sepa que estamos hablando por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es el Dios Mamón. Este espíritu es el que movía la vida de la iglesia de la Odisea, que se decía de sí misma que era rica y que de nada tenía necesidad. Y este demonio es el que promueve ese mensaje de prosperidad descontextualizada de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prosperan nuestras almas. Tercera de Juan 2. Pablo dice en 1 Corintios 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el versículo 9 de Corintios 6 dice que el que quiere enriquecerse caerá en tentación y en lazo del diablo. Ahora, pero también está por otro lado que hay quienes le hacen un culto y le hacen un pedestal a la miseria y a la pobreza, que piensan que mientras más pobres sean, mientras más arrastrados están más cerca de Dios. Abraham era hombre rico, es más, dice que era riquísimo y era amigo de Dios. José de Arimatea era un discípulo del Señor y fue el que le cedió su sepultura que él hizo, mandó a hacer labrada en la piedra para que depositaran el cuerpo del Señor. Lidia era una de las que financiaba el ministerio de Pablo. Así que, hermano, tenemos que tener cuidado. Los extremos son dañinos. Entonces, pero lo que quiero decirles es que ese es el enfoque que muchos ministros le están dando hoy al Evangelio de Jesucristo. Créanme, hermano, que estos están bajo la influencia de este diablo de Mamón. También Mamón es un espíritu de pereza. Por eso la gente floja, hermano. No quieren salir a evangelizar. No quieren, muchos no van a la congregación si no lo pasan buscando. Es una cosa increíble, hermano. Esto es increíble lo que está pasando. Créalo, hermano. Hermano querido, hermana querida. Desde esta madrugada estoy bajo esa influencia del Espíritu Santo. Y hasta hace rato que salí de la habitación donde yo me encierro con la visión clara de lo que el Espíritu Santo quiere que usted oiga hoy. Tenemos que instruir al pueblo para que no sean presas de toda esta clase de seres
perversos y destructores. En estos últimos tiempos es que se está predicando un evangelio materialista, donde todo gira alrededor de lo material, del dinero, y donde esa es la motivación para servir. A quienes, si no le dan una cantidad de dinero, pues no predican. Yo no estoy hablando de que la Biblia dice que el obrero es digno de su alimento y que el que ministra en el altar que coma del pan del altar. Yo entiendo todo eso, pero esa no puede ser la fuerza motivacional que opera en nosotros. Entonces, el evangelio que se está predicando ahora, materialista, donde su enfoque principal es la prosperidad material, y sin duda que esto es promovido por este principado de Mamón. Y hoy Jesucristo le dice a estos ministros de hoy, como le dijo a la iglesia de la Odisea: eres un desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo. Miren lo que ellos decían, que eran ricos y que de nada tenían necesidad. Pero Jesús le dice: tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un ciego y eres un desnudo. Eres un desnudo. Yo conocí un hombre que dijo, yo lo oí por la radio y Dios sabe que estoy hablando verdad, que cuando él llegó al evangelio, Jesucristo no lo bendijo, porque cuando llegó al evangelio ya él era un médico, tenía una clínica, tenía dinero. O sea que prácticamente está diciendo que él fue una bendición para Jesucristo. Imagínate tú. Mira cómo la gente se disloca mentalmente cuando se deja convencer de este espíritu diabólico. Y lo único que destruye este demonio es la humildad. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cuánta unción tú tengas, sé siempre humilde y sencillo. Humilde y sencillo. Entonces, eso es lo que está pasando. Gente en miseria espiritual, cargada de prendas de oro, en tremendos vehículos carísimos, mansiones, viven en mansiones. Pero Jesús dijo que la felicidad del hombre no estriba en los bienes que posea, sino en comunión con el Señor. El Señor le dijo a aquella iglesia: tú eres pobre, pero yo te digo, tú eres rica. Que la riqueza, la verdadera riqueza de la iglesia es Jesús. Jesús es el tesoro. Dice la Biblia, Pablo dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. El que encontró a Jesús, a la persona de Jesús, hermano, lo tiene todo. Jesús es el sanador, el salvador, el libertador. Jesús es el que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la consumación del siglo. Hay gente que tienen dinero y tienen amigos hasta que le dura el dinero. Cuando se le acabó el dinero, lo abandonan. Cuando ya no tienen que dar. Pero Jesucristo es el único que recoge lo que nos sirve y lo convierte en un instrumento para su gloria, que saca a un adicto a las drogas de las calles y lo convierte en un pastor, que saca a un preso de la cárcel, lo lava con su sangre y lo convierte en un gobernante como José en Egipto, o lo convierte en un profeta. El único que puede levantar una prostituta como Magdalena y convertirla en una mujer de honor, que fue la primera persona que vio a Jesucristo resucitado. Eso lo hace Dios. Bendito sea el Señor. No podemos comprar ni con todo el dinero del mundo una gota de su gracia, una gota de su amor.
Hoy no predican ciertos temas que son vitales para la iglesia que está viviendo en estos últimos días, en esta última generación, para no perder gente en las congregaciones. Y en lugar de enseñarle la verdad, los entretienen con mensajes de un evangelio terapéutico, entretenido, chévere, agradable al oído. Judas 1:16 dice, estos son querellosos, murmuradores, que andan según su propio corazón, que hablan palabras infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora, ser prosperado es bueno, pero ¿para qué quieres tú ser prosperado? Así como el hijo pródigo, gastarlo en pecado. Necesitamos, hermanos, los recursos materiales para que la obra de Dios avance y podamos alcanzar al mundo perdido para Jesucristo. Para moverse en aviones se necesitan los recursos, para moverse de un pueblo a otro se necesitan los recursos. Y los recursos no nos los va a dar ningún gobierno. Los recursos salen de nosotros mismos. Porque el pueblo de Israel, ellos fueron los que trajeron los materiales para construir el tabernáculo en el desierto y para construir el templo en Jerusalén. Vamos con el quinto demonio, Belial. Significa inútil, perverso. Este es un demonio que promueve la insensatez, la torpeza, la brutalidad, vamos a decirlo así. Nabal, el nombre Nabal significa insensato, el esposo de Abigail. Y él era torpe, porque estaba bajo la influencia de este demonio de Belial, y por eso se negó a alimentar a David y a su valiente que estaba batallando la guerra de Dios, estaba peleando la batalla de Dios. Inclusive le cuidaba su propio ganado, pero es torpe. Porque este demonio, eso está en 1 Samuel 25:17, este demonio no te ciega para no ver cuántas personas están haciendo cosas muy buenas para tu nación, para tu familia. Bendito sea el Señor, incluso para ti mismo. Nosotros salimos por las naciones, que no es la nuestra, a bendecir otras naciones. Salimos a bendecir otras familias. Dejamos nuestro espacio, nuestras comodidades, donde está nuestro corazón allí sembrado. Quizá nuestra placenta, nuestro ombligo está sembrado en la placenta de nuestras tierras, pero tenemos que salir para bendecir a otros. Sexto, Apolión. Este demonio Apolión es el mismo de Abadón y significa lo mismo, tanto Apolión como Abadón en griego significa destructor. Y este es un espíritu inmundo que opera para dividir congregaciones, para dividir la obra de Dios, porque él sabe que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Este demonio operó en Israel, en el Antiguo Testamento, y por eso se dividió el pueblo de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y trabajó también para separar a Bernabé y a Pablo, cuando Pablo no quiso que Juan fuera con ellos a la misión porque los había abandonado. Y por eso fue causa de la división de Bernabé y del apóstol Pablo. Entonces, este es el espíritu de Apolión. Este es un espíritu experto en divisiones, incluso hasta en el hogar. Y es el que promueve la separación de los matrimonios, que promueve los divorcios. Inclusive hay gente separada dentro de las casas, dentro del hogar, aunque vivan bajo el mismo techo. Están operando está operando sobre ellos el espíritu de Apolión y de Abadón. Para concluir, no puedo dejar de decir esto: el espíritu del anticristo. Este demonio del anticristo
Eso se llama anti, contrario a, en contra de Cristo. Es un demonio que se opone a Cristo, que combate contra la obra de Jesucristo y se opone a todo aquello que se llame Dios o es objeto de culto. Este es el que ha dirigido las persecuciones a la iglesia de Jesucristo desde su nacimiento allá en Jerusalén en los días de Pentecostés. Este es el demonio que imita la obra de Dios de marcar en sus frentes a sus santos en la tierra, porque son santos del reino de los cielos en la tierra. Por eso él promoverá el anticristo la implantación de un sello, de una marca en la mano derecha o en su frente, para que, con que lleva el número de su nombre, 666, para marcarlos como el rebaño de Satanás y condenarlos por la eternidad al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quiero que atienda muy bien esto. Este demonio no trabaja solo, trabaja en conjunto con el demonio del falso profeta, que es una potestad satánica de religión falsa que ha promovido toda clase de herejía y de engaño religioso, haciendo que los hombres adoren ídolos, incluso adoren hombres, adoren muertos y tradiciones, y así mantenerlos en tinieblas, esclavizados, rumbo al infierno. Este demonio niega que Jesús fue manifestado en carne. Qué tremendo. Así que este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo, yo me tomé este tiempo para advertirle de esta realidad espiritual. Estos diablos están operando. El mundo entero está bajo la influencia de estos demonios que están cumpliendo la agenda de Satanás de destruir a la mayor cantidad de seres humanos, porque él sabe que le queda poco tiempo y le queda muy poco tiempo, porque el Señor está a la puerta. Luego de esto viene el milenio. Después de que la iglesia sea levantada, viene la gran tribulación. Después del milenio, Él será arrojado al lago de fuego y azufre. Solamente Él, todos los que están en el infierno perdidos y los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Así que gózate, porque todavía Dios está con nosotros y todavía hay gente que hablan la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.